Muy bien, siguiendo con este acostumbrado ya formato de predicar y mandarle la prédica al pueblo por online, entramos entonces en la introducción de la palabra para el día de hoy. Digo, es muy interesante observar que no hubo un gran movimiento profético anunciando sobre lo que iba a venir. Eso, a mi entender, por supuesto, solo tiene una explicación. La Biblia nos dice que Dios nunca hará nada sin primero anunciárselo a sus profetas. Entonces, digo, si no hubo un anuncio profético referente a lo que iba a venir, significa que lo que vino no lo mandó Dios. Porque la palabra promete que Dios no hará nada sin primero anunciarlo a sus siervos, los profetas. Digo esto, y lo uso como introducción, porque hay una muy mala interpretación dando vuelta que corre por ahí, diciendo que estos son juicios de Dios sobre la humanidad. Necesitamos aprender, hermano, a identificar, a diferenciar que una cosa es Dios lo mandó y otra muy distinta es Dios lo permitió. Esta pandemia mundial es una situación generada por el mal manejo de las políticas de Estado. Es decir, es una consecuencia generada por el hombre y no por Dios. ¿Permitida por Dios? Por supuesto que sí, claro que sí. La humanidad tiene que entender, tiene que aprender, mejor dicho, y espero que aprenda con todo esto, que frente a esto que estamos pasando, frente a esta circunstancia que está pasando la humanidad entera, no hay una clase social, ¿se da cuenta? No hay una distinción de razas, no hay una distinción de estatus, porque frente al contagio y frente a la muerte, somos todos iguales. De hecho, digo, los primeros contagios, fuera de China, los primeros contagios se transmitieron por la clase social alta. O sea, fueron personas de estatus, políticos, actores, deportistas, gente con mucho dinero, la que primero se contagió del virus. Entonces, esto nos pone a todos, a toda la humanidad, frente a una misma disyuntiva. Porque frente a este problema mundial, somos todos iguales, hermano, y no hay diferencia. Ahora, es una realidad también que para unos esta pandemia genera angustia, genera pavor, genera pánico. En cambio otros se sienten seguros, se sienten confiados. Digo, la pregunta es obvia, hasta es necesaria. ¿Por qué? ¿Qué hace que unos tengan tanto pánico al contagio, tengan tanto pavor, tengan tanta angustia, y otros se sientan completamente tranquilos, se sientan tan confiados? ¿Qué es lo que hace? Mire, le voy a poner un video que dura un minuto y pico, sobre un doctor muy conocido aquí en la Argentina. Es un hombre muy mediático, que seguro cuando lo vea lo va a reconocer. Se llama Daniel López Rossetti. La ciencia ha demostrado que la fe es una función biológica. No quiero decir con esto que Dios exista o no, eso está fuera del alcance de este video. Sí, aclaro que soy una persona creyente. Pero ¿qué es lo que se demostró? Que cuando una persona piensa o siente en Dios, se activan partes cerebrales que tienen que ver con lo que denominamos, o se estudió como tal, como lóbulo límbico o sistema límbico, que es la parte interna del cerebro, digamos justo en medio de los dos hemisferios, y también parte de los lóbulos prefrontales. Es decir, hay una activación en el momento que la fe o la creencia se produce. Repito, no quiere decir que Dios exista. Lo que sí quiero decir, y esto desde el punto de vista médico, que una persona que, y me refiero a un paciente sobre todo, que cree en Dios, más allá que Dios exista o no, tiene un medicamento más. Diría, para redondear el tema, que la fe o creer en Dios, médicamente hablando, hace bien. Interesante lo que dice el médico Rossetti, un hombre muy conocido, muy mediático aquí en la Argentina. Parece que ya no es solamente lo que dice la Biblia, ahora también lo dice la ciencia.
La fe afecta para bien nuestro sistema biológico y tiene el poder de desarrollar una cobertura, un remedio para el cuerpo y la mente de quien posee, o mejor dicho, de quien desarrolla la fe. ¿Por qué? Porque fe tenemos todos. El punto es que no todos la desarrollan. Por eso necesitamos romper los límites de nuestra fe. Porque si hay algo que va a estorbarnos en este tiempo que estamos viviendo, es la carencia de fe. Porque lo único que mueve la mano de Dios es la fe. Por la fe nos acercamos a Dios. Por la fe somos perdonados de nuestros pecados. Por la fe somos salvos, justificados, sanos, prosperados, cubiertos. La fe nos acerca a Dios. Si hay algo, amado, que nos aleja de Dios, por el contrario, es la incredulidad. Seguramente es por lo que Jesucristo en un momento increpa a sus discípulos de una forma bastante disgustada y en un momento les dice: ¿hasta cuándo tendré que estar entre vosotros, hombres de poca fe? Digo, es muy interesante tener en cuenta que no se queja nunca de Judas porque le robaba. No se quejó nunca de los golpes que le dieron, de que lo escupieron, de que lo colgaron en un madero. Nunca se quejó de eso. Pero usted va a ver siempre la queja de Jesús sobre sus discípulos cuando los increpa de no tener fe. Parece que la incredulidad, la falta de fe, le pone los pelos de punta a Jesús. Quizás, entre quienes están escuchando hoy, hay personas nuevas y que no entienden lo que es la fe. La Biblia es muy específica y explica de forma catedrática y determinada lo que es la fe. Hay un texto muy común que conocemos todos, está en Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Dice así, es un texto muy conocido. Dice: pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Me interesa mucho la versión de la Reina Valera, pero una de las más antiguas, la de 1909, porque dice que la fe es, aquí el texto dice que la fe es la certeza. En esa traducción de la Reina Valera de 1909, dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La sustancia, muy interesante. Dice que la fe es la sustancia, porque no dice qué sustancia es. Por eso digo, es muy interesante, porque dice que la fe es la sustancia. O sea, que la fe le da sustancia a todo lo que creemos y a todo lo que necesitamos. Por ejemplo, si usted es una persona que necesita un milagro y necesita, por ejemplo, un pulmón, la fe desarrolla la sustancia para que se desarrolle el pulmón. O si usted tiene un problema o alguien tiene un problema del oído y necesita un tímpano, la fe de la persona desarrolla, por lo que dice el texto, la sustancia para que se desarrolle un tímpano nuevo. Porque el texto no dice qué clase de sustancia es la fe, dice que es la sustancia. Como dando a entender que la fe produce cualquier tipo de sustancia que uno esté creyendo. Quizás, digo, en estos tiempos necesitamos que la fe se transforme en la sustancia de un escudo protector contra todo tipo de virus. Bueno, si lo creo, así va a ser. Porque la fe tiene el poder de transformarse en las cosas que estamos creyendo, hermano. Porque la fe es la sustancia. ¿Qué sustancia? La que creas. Quizás estés precisando un milagro en tu familia, un milagro matrimonial. Bueno, la fe comienza a desarrollar un ambiente propicio para que la relación familiar comience a solucionarse. No sé lo que necesitas, amado, pero sea lo que sea que precises, la solución está en la fe. Ahora, recién le dije que fe tenemos todos. El punto es que no todos la desarrollan. La pregunta es necesaria. ¿Por qué? Porque la fe no se desarrolla cuando está depositada en una tierra que no es buena. La Biblia compara la fe con una semilla.
Si usted deposita la semilla de la fe en usted mismo, por ejemplo, o en otra persona, no funciona porque eso es humanismo, ¿entiende? Si usted deposita, por ejemplo, la fe en el Gauchito Gil, en María, en San Cayetano, tampoco funciona porque eso es religión. Para que la semilla de la fe dé fruto, tiene que estar depositada en Jesucristo y no en el Jesucristo que está colgado en el madero, sino en el Jesucristo resucitado. Digo esto porque hay muchas personas que creen y no tienen resultados. Porque el secreto está en qué o en quién está depositada mi fe. En quién estoy creyendo o en qué estoy creyendo. Porque la única tierra en que la semilla de la fe va a crecer, se va a desarrollar y va a dar fruto, es en Jesucristo y en el Jesucristo resucitado. Vivir sin fe, amado, es vivir sin Dios. Y vivir sin Dios es vivir una vida miserable, sin importar el dinero, sin importar el estatus que la persona tenga. Vivir sin Dios es vivir vacío, lleno de miedos, lleno de angustia, lleno de soledad, sin propósito verdadero en la vida. Y eso es lo que se puede ver ahora con claridad. La gente está asustada todo el tiempo. La gente que está sin Dios está asustada todo el tiempo. La gente que no depositó su fe, la semilla de su fe en Jesucristo, en el Jesucristo resucitado, andan angustiados todo el tiempo, desesperados, con miedo. Porque vivir sin Dios es vivir angustiado, hermanos, vivir en soledad, es vivir sin propósito, es vivir sin cobertura, sin la seguridad que nos dan las promesas de una cobertura y de una protección divina. Mire, vamos a ir a la Biblia, le voy a leer una de las promesas que Dios nos da para este tiempo y para cualquier otro tiempo, para toda nuestra vida. Salmo 91, salmo muy conocido. Salmo 91 del 1 en adelante. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio de la noche destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocará. Qué bien que se siente esto, hermano. Cuando uno lo cree, por supuesto, ¿no? Estas sí que son promesas. Hermanos, yo pregunto, digo, ¿tendrá el Buda algo mejor que esto, amado? ¿El gurú tendrá algo mejor que esto? ¿Los brujos, los agoreros de este tiempo tendrán algo mejor que esto, amado? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amados, hasta la medicina moderna dice que hace bien creer en Dios y en su palabra. Todos, amados, tenemos fe. Nadie puede decir que no tiene fe. ¿Sabe por qué? Porque todo fue creado por la fe. Mire, le leo este texto, ya voy terminando. Le leo este texto que está en Hebreos, el mismo capítulo de Hebreos que leímos, capítulo 11 de Hebreos, pero el versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos y por la fe fue constituido el universo. Esto significa que la fe desarrolló la sustancia de todo lo que vemos, amado, incluyéndonos a nosotros. La fe de Dios, por supuesto. Dios, eso sí que es fe, ¿eh? Es decir, que la fe está en nosotros porque las partículas de las que estamos hechos fueron producidas por la fe. La fe de Dios desarrolló la sustancia de la que estamos hechos. Es decir, que nadie puede decir que no tiene fe porque la sustancia de la que estamos hechos se desarrolló por la fe. Por la fe de Dios, por supuesto, ¿no? Estamos hechos de la fe. Estamos formados de la fe. Por eso nadie puede decir que no tiene fe, hermano querido. ¿Por qué? Porque la sustancia de la que fuimos hechos
la generó la fe. Le vuelvo a repetir, el secreto para que la fe que tenemos se desarrolle está en qué o en quién hemos depositado nuestra fe. Ahora, hay otro punto, ya voy terminando. Si usted ya se entregó a Jesucristo y está creyendo en el Cristo vivo, la Biblia nos explica cómo desarrollar nuestra fe cuando la depositamos en Jesucristo, en el Jesucristo vivo. La Biblia nos explica cómo se desarrolla la fe, cómo crece la fe. Romanos capítulo 1, versículo 17, dice así: así que la fe pues es por el oír la palabra de Dios. O sea, que si la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra, ¿de dónde viene la fe? De la palabra de Dios. Porque si el texto está diciendo que la fe viene por oír la palabra, entonces ¿de dónde sale la fe? Para uno, de la palabra de Dios. Entonces léala, amado, estúdiela, conózcala, desarrolle la palabra de Dios, profundice en la palabra de Dios. Ahora, por lo que dice el texto, la fe no entra por los ojos, amado. Por lo que dice el texto, la fe entra por los oídos. Digo esto porque hay mucha gente por ahí queriendo ver para creer. Pero resulta que por lo que dice la Biblia, para creer hay que oír. Entonces tenga cuidado con lo que escucha, amado. Porque si la fe de Dios entra por los oídos, la fe negativa, la fe del mundo, también entra por los oídos. Si usted se la pasa escuchando noticieros y se la pasa escuchando lo que dice la gente por ahí, y seguro que estamos todos enfermos, esto va a terminar mal, ¿no viste cómo están en Estados Unidos? De esta no salimos, estamos peor que nunca. Fíjese lo que escucha, amado, porque existen dos tipos de fe. Una fe positiva y una fe negativa. La fe positiva viene de Dios, la fe negativa viene del mundo, de escuchar a la gente, de escuchar las cosas que no vienen de la palabra de Dios. La fe de Dios no se desarrolla por el oír lo que dicen los noticieros o lo que dice la gente. La fe de Dios, que es la que hasta la medicina, hermano, dice que hace bien, solo se desarrolla por creer en Jesucristo y en el Jesucristo resucitado. La fe de Dios es la que pone a la persona que cree en un lugar de seguridad, de paz. Es más, por lo que dice la medicina, la fe hasta inmuniza mi sistema biológico, amado. O sea que la fe es un escudo protector frente a cualquier ataque a nuestro sistema biológico. Termino esta predicación, termino leyéndole el mismo texto que leímos al principio y seguramente ahora tendrá otra profundidad. Es el Salmo 91, del versículo 1 en adelante. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocará. Yo no sé usted, hermano, pero yo vivo en paz y vivo confiado porque creo con todo mi corazón en mi Dios y en su palabra. ¿Usted?